Hola muchachos, otra vez vamos a resolver un problema sobre ondas. En este caso tiene que ver con las ondas de sonido también. A ver, la cuerda de una guitarra vibra con una frecuencia de 435 Hz. Y hay dos preguntas. ¿Cuál es la longitud de onda del sonido originado? Y la segunda pregunta, ¿cuál sería la longitud de este sonido en el audio? Entonces, como en ambas preguntas me están pidiendo la longitud, yo voy a tener que aplicar esta fórmula. Longitud de onda es igual a la velocidad por el periodo. Entonces, saltando a la información que nos trae el problema, tenemos la cuerda de una guitarra vibra con una frecuencia de 435 Hz. Esa sería la primera información. Entonces, la pondríamos por acá. La frecuencia es igual a 435 Hz. ¿Sí? Y bueno, para trabajar con la fórmula necesitamos la velocidad y el periodo. Aparentemente no tenemos ninguna de esa información, o sea, la velocidad no aparece en el texto, pero podríamos trabajar con la velocidad del sonido, porque estamos hablando de una cuerda de guitarra. Y por otro lado, para hallar el dato del periodo, podríamos trabajar la frecuencia. Entonces, vamos a trabajar primero el dato del periodo, en este caso, lo voy a poner con otro color. El periodo sabemos que es igual a la inversa de la frecuencia. Entonces, el periodo será igual a 1 entre 435 segundos. Eso sería el periodo. Ya tenemos una información que vamos a aplicar de manera directa en la fórmula. Lo que tendríamos ahora que hallar o encontrar es la velocidad. Entonces, en la primera pregunta simplemente nos habla del sonido originado, por lo tanto, asumimos que es la velocidad del sonido en el aire. En ese caso, la velocidad del, vamos a ponerlo por acá, del sonido en el aire es de 340 metros por segundo. Y en la segunda pregunta es cuál sería la longitud de este sonido en el agua. Tendríamos que usar la velocidad del sonido en el agua. Esa información la ponemos por acá. La velocidad del sonido en el agua es de 1500 metros por segundo. Entonces, ya tenemos, esta información es teórica, ¿sí? Ya tenemos las velocidades, como son dos preguntas, por lo tanto vamos a obtener dos respuestas. Y por otro lado tenemos el periodo. Entonces, vamos a aplicar la fórmula para el sonido en el aire y después aplicaremos la fórmula para el sonido en el agua. Simplemente reemplazamos los datos, la información que nos trae el problema y la teoría, y sería de la siguiente manera. En el caso del sonido en el aire, la longitud de onda sería igual a la velocidad, o sea, 340 metros por segundo. Vamos a obviar por ahora las unidades, por el periodo, o sea, por esta fracción, 1 entre 435. Esta es una operación de, finalmente, de división de 340 entre 435. Y la respuesta es 0,78 metros. Obviamente estamos asumiendo solamente dos decimales, ¿sí? Para la velocidad de este mismo sonido en el agua usaremos 1500 metros por segundo.
Vamos a aplicar también la fórmula porque nos están preguntando por la longitud de este sonido, pero en el agua, y sería de la siguiente manera. La longitud sería igual a la velocidad del sonido, 1500 metros por segundo, obviamos por ahora las unidades, por el periodo, o sea, la misma fracción, 1 entre 435. Ya está. Y entonces, hacemos la división también y nos va a salir que la longitud de esta onda en el agua es de 3,45 metros. Obviamente también estamos asumiendo 2 decimales. ¿Sí? Espero que les haya servido. Nos estamos viendo.